Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, pasó una nueva CitizenCon y dejó mucha tela para cortar, así que de a poco iré trayendo todos los temas al canal. Pero hoy vamos a empezar analizando lo que dejó la presentación donde hablaron de Star Citizen 1.0 y todo lo que viene, la idea para esa release del juego. Así que arranquemos de una vez. Dale, vamos. Bueno, desde su lanzamiento inicial en Kickstarter, Star Citizen ha evolucionado de forma significativa. Los desarrolladores han adoptado un enfoque de desarrollo ágil, lo cual significa que están constantemente implementando actualizaciones basadas en los comentarios de los jugadores. Este ciclo de feedback permite mejoras en la jugabilidad, la estabilidad del servidor y los gráficos, lo cual, ayuda a crear una experiencia más inmersiva y podría decirse pulida. El objetivo es que Star Citizen se convierta en un producto live, en un producto vivo, donde cada actualización no solo introduzca nuevos contenidos, sino que también mejore aspectos técnicos como la inteligencia artificial y la física del juego. Los jugadores pueden esperar características como la mejora continua en los modelos de las naves, la integración de nuevas mecánicas de interacción y también, por supuesto, una optimización constante del rendimiento del servidor. La narrativa es vital para la inmersión en Star Citizen. La versión 1.0 va a introducir una historia principal envolvente que va a guiar a cada jugador a través de misiones y eventos que impactan en el universo. Esto incluirá personajes dinámicos que evolucionan con las decisiones de los jugadores, creando así una experiencia narrativamente muy rica. Los jugadores más nuevos van a poder introducirse al vasto lore que tiene Star Citizen, mientras que los más veteranos van a tener la oportunidad de profundizar en historias que la comunidad ha estado desarrollando durante todos estos años. Las misiones estarán diseñadas para ser exploradas a diferentes niveles y velocidades, permitiendo así a los jugadores decidir cuánto quieren sumergirse en la narrativa o si prefieren enfocarse en la jugabilidad pura y dura. Cada sistema estelar y localización en Star Citizen va a ofrecer misiones únicas que reflejen las historias y conflictos específicos de cada área. Por ejemplo, un sistema con problemas políticos puede proporcionar misiones de espionaje, mientras que uno rico en recursos podría tener misiones de exploración y recolección. Esto incentivaría la exploración del universo y también la participación en eventos que no solo buscan recompensas, sino también contribuir a la rica narrativa del juego. Las mecánicas de progresión en Star Citizen están diseñadas para incentivar la exploración y la interacción social. Las actividades de los jugadores se interconectarán. Por ejemplo, los recursos extraídos por un minero pueden ser vendidos a un fabricante de naves, quien a su vez va a necesitar otros recursos para poder completar su trabajo. Este enfoque crea un ciclo sostenible que mantiene activos a los jugadores en diferentes actividades. Además, los jugadores con esto van a poder desbloquear nuevas habilidades y tecnologías a medida que vayan avanzando en sus profesiones por un sistema de reputación que influirá en las oportunidades disponibles. Este sistema de progresión también va a incluir recompensas tangibles como el acceso a naves más avanzadas y misiones exclusivas. En cuanto a la IA, en Star Citizen está diseñada para reaccionar de manera dinámica a las acciones de los jugadores. Los NPCs no solamente cumplen funciones estáticas, aunque no lo parece, sino que sus reacciones pueden variar y adaptarse en función de la situación. Esto incluye la capacidad de algunos NPCs de convertirse en aliados o enemigos basándose en la conducta del jugador. Los sistemas de interacción social permiten comunicarse y colaborar de forma significativa con todo esto. Por ejemplo, la creación de alianzas con otros jugadores y NPCs puede abrir nuevas oportunidades, como el intercambio de recursos y la ejecución conjunta de misiones. Las decisiones sociales van a influir en la reputación del jugador, afectando su lugar en los gremios y su acceso a misiones.
Además, habrá incentivos para que, los diversos jugadores trabajen en equipo, en conjunto, como podrían ser recompensas que solo van a estar disponibles para grupos que completen misiones conjuntas. La estructura social del universo se va a modelar a través de acciones colectivas, creando interacciones que pueden ser competitivas o colaborativas. El comportamiento de la IA también estará influenciado por un sistema de reputación que evalúa las acciones del jugador. Los NPCs y los gremios recordarán las actividades pasadas de los jugadores, lo que llevará a interacciones más complejas. Por ejemplo, un jugador que ha sido ladrón podría encontrar que los NPCs desconfiados se niegan a hacer negocios con él, mientras que un jugador podría decir altruista, puede estar en mejores condiciones o términos con los comerciantes. Los eventos impulsados por la IA serán dinámicos y van a reflejar las acciones de los jugadores. Por ejemplo, si hay un aumento en la actividad criminal en una determinada zona, la IA puede responder de forma inmediata incrementando la presencia de fuerzas de seguridad en dicha zona. En cuanto a los gremios, van a desempeñar un papel crucial en la estructura del juego. Cada gremio ofrecerá recursos únicos y misiones específicas que permitirán a los jugadores desarrollar habilidades en áreas claves como minería, comercio y combate. Participar activamente en un gremio va a aumentar la reputación de todos los jugadores, desbloqueando misiones y recompensas que son inaccesibles para aquellos que no estén involucrados. Cada gremio tendrá sus propias dinámicas y requisitos, fomentando la cooperación y sobre todo el trabajo en equipo. Esto no solo va a enriquecer la experiencia de juego, sino que también va a permitir a los jugadores formar comunidades y establecer alianzas estratégicas dentro del universo de Star Citizen. En cuanto a los gremios, tenemos el de minería, el cual obviamente va a facilitar misiones relacionadas con la extracción de minerales. Acá, vas a poder ganar reputación al cumplir con las misiones y obtener acceso a recursos y equipos avanzados. Luego tenemos el gremio de los comerciantes, el cual está enfocado en el comercio y la economía. Este gremio permite a los jugadores involucrarse en actividades de compra y venta, así también como en la gestión de rutas comerciales. Tenemos el gremio de combate también, el cual ofrece misiones de este tipo, permitiendo a los jugadores mejorar sus habilidades en lo que es el PvP, el PvE y desbloquear naves y equipo especializado. Luego tenemos el gremio de exploración, el cual está diseñado para quienes busquen la aventura y va a proporcionar misiones que implican el descubrimiento de nuevos sistemas y la ciencia detrás de la exploración espacial. Cada acción realizada por un jugador dentro de un gremio en particular va a contribuir a un sistema de reputación. Este sistema funciona como una moneda social que va a permitir desbloquear contenido nuevo, mejoras y herramientas exclusivas. A mayor reputación, más oportunidades de misiones y recompensas estarán disponibles. El transporte de mercancías y personas, será una parte esencial de la economía del juego. Los jugadores van a poder participar en actividades comerciales, aprovechando sus naves para poder transportar bienes entre sistemas. Las decisiones logísticas, como elegir la ruta y el tipo de carga, van a influir directamente en la rentabilidad de cada viaje. También se van a introducir misiones de transporte que van a requerir habilidades tácticas y la capacidad de defender las cargas de piratas y otros jugadores. Así, el sistema de transporte no solo representará una forma de ganar dinero, sino también una fuente de aventuras y, por supuesto, conflictos. En la fase inicial del desarrollo de Star Citizen, recordemos que el plan original contemplaba la creación de un total de 100 sistemas estelares. Este enfoque inicial se basaba en la ambición de ofrecer un universo vasto y expansivo para la exploración, el comercio y la experiencia de los jugadores. Sin embargo, a medida que fue avanzando el desarrollo y se realizaron pruebas técnicas, se entendió que gestionar y desarrollar adecuadamente tantos sistemas requeriría un enfoque más centrado. Cada uno de esos 100 sistemas no estaban pensados tal como hoy es Stanton, por ejemplo, sino que cada planeta tenía una sola área aterrizable de forma automatizada. Eso cambió hoy bastante a hoy en día, y 100 sistemas como funciona todo hoy, claramente, sería muy difícil. Por eso es que Star Citizen 1.0 tendrá un total de 5 sistemas estelares. Hablo de Stanton, Castra, Terra, Pyro y Nyx.
En el caso de Stanton será un sistema bastante detallado, con diversas zonas de aterrizaje y sitios de interés, conocido por su control legal y ser un punto central para todos los jugadores. Bueno, ya lo debes conocer de memoria, no tengo mucho más que agregar. En el caso de Castra, bueno, este sistema también va a contar con un enfoque en la ley y el orden, ofreciendo diversas zonas de juego y misiones para llevar a cabo allí. Por su parte, Terra es muy similar a Stanton y Castra, y ese sistema va a tener un ambiente regulado, proporcionando oportunidades de comercio y exploración. Luego tenemos a Pyro, el cual, bueno, sabemos que es un sistema no legal, conocido por su alto riesgo y alta recompensa. Se espera que esté lleno de recursos muy valiosos y actividades criminales por doquier. Luego, por último, tenemos a Nyx, ese sistema donde se encuentra Delamar, lugar donde se encuentra la estación Levski. Bueno, al igual que Pyro, Nyx será un sistema hostil y ofrecerá oportunidades para los jugadores que busquen desafíos y recompensas arriesgadas. Cada uno de estos sistemas tendrá diferentes niveles de seguridad y mecánicas de juego, influenciando cómo los jugadores interactúan con el entorno y los otros jugadores. Los sistemas legales van a estar vigilados por fuerzas de seguridad, mientras que en los sistemas no legales los jugadores tendrán más libertad para llevar a cabo diversas actividades delictivas. Se planean eventos PvP a gran escala, así como misiones que van a exigir coordinación entre grupos de jugadores y organizaciones. Esto fomentará rivalidades y alianzas, creando una comunidad dinámica y activa en el universo de Star Citizen. La exploración es una de las piedras angulares del juego, por ello es que habrá numerosos sistemas estelares por descubrir, cada uno con características únicas en cuanto a términos de minerales, biomas y misiones. Las misiones de exploración van a variar desde el mapeo de nuevas rutas comerciales hasta la investigación científica de nuevas especies y recursos. La mecánica de exploración también se va a integrar con el sistema económico, afectando el suministro y la demanda en diferentes regiones. Los jugadores van a tener la oportunidad de afianzar su reputación mediante la documentación de descubrimientos y la creación de mapas, contribuyendo así al desarrollo del universo y toda su historia. En cuanto a los impuestos, sí, si no te bastan los que tenés en la vida real, también los vas a tener en Star Citizen. Bueno, por un lado estarán los impuestos sobre transacciones comerciales. Esto se dará cuando compres o vendas bienes en estaciones comerciales. Ahí se puede cobrar un impuesto sobre esa transacción. La tasa puede variar según la estación y el sistema estelar. En sistemas legales, estos impuestos pueden ser más altos debido a la regulación gubernamental. Luego están los impuestos de propiedad, esto es, por ejemplo, si posees alguna parcela, bueno, podría haber una cuota anual o mensual que deberá pagarse para mantener la propiedad. Estos impuestos van a reflejar la necesidad de administrar los activos dentro del juego. Luego están las tarifas de aterrizaje y usos, y esto es algo que he mencionado muchas veces a lo largo de todos estos años, y es cuando las naves aterrizan en un puerto espacial. Bueno, a menudo se va a cobrar una tarifa, digamos algo así como un alquiler. Esta tarifa puede ser vista como un tipo de impuesto que proporciona ingresos a la estación y refleja un alto nivel de regulación en sistemas más seguros. Por último, toca hablar del tema de los seguros. En cuanto a este tema, bueno, solamente voy a repetir lo que han dicho sin hacer conjeturas propias, que luego quizás no sean reales, porque sí, las tengo, pero bueno, realmente ha dejado un abanico de dudas a muchos jugadores. Lo que nos dijeron es lo siguiente: habrá 3 tipos de niveles de seguro disponibles. Primero tenemos el seguro de chasis de nivel 1. Este tipo de seguro va a cubrir únicamente la estructura básica de la nave. Si la nave se destruye, vas a recibir la indemnización basada en la edad, o sea, el tiempo y el desgaste que tenga la nave. Si la nave estaba muy desgastada, mucho tiempo de uso, bueno, tenía mucho daño, la indemnización que vas a recibir va a ser muy pequeña. Y por el contrario, si la nave estaba recién sacada del concesionario y sin querer te llevaste puesto by Genie Point, bueno, seguramente te den una indemnización mucho mayor. En ambos casos, con esa indemnización, con esos créditos que te van a dar, vas a poder ir a comprar otra nave. Luego tenemos el seguro de chasis y componentes, el cual sería de nivel 2. Este nivel proporciona cobertura tanto para el chasis como para algunos componentes de la nave.
Las reclamaciones van a pagar una cantidad mayor comparado con el seguro de nivel 1. El nivel 3 es el seguro completo. Este es el tipo más completo de seguro que cubre el chasis, los componentes y las decoraciones personalizadas que tenga tu nave. La indemnización acá será la máxima, proporcionando una nave nueva junto con cualquier equipo o decoración específica que tenías en ella. Cuando un jugador pierda su nave, el proceso de reclamación va a variar según el tipo de seguro que posea. Las reclamaciones no solo se basan en el tipo de seguro, sino también en la antigüedad y el desgaste de la nave, como te dije antes, lo que hace que el tiempo y el uso sean factores muy importantes a ser considerados. Todas las naves adquiridas en la tienda de R6 y las que compras con dinero real vienen con una garantía permanente. Si una nave se pierde, vas a poder reclamarla de regreso a tu cuenta sin ningún tipo de costo adicional, siempre que esté vinculada a tu perfil. Sin embargo, otras naves pueden requerir garantías transferibles, las cuales son más raras y se pueden obtener al completar diversas misiones dentro del juego. Los temporizadores de reclamación están diseñados para equilibrar la jugabilidad. En lugar de que las naves se recuperen de forma instantánea cuando las claimeas, cuando las volvés a pedir al seguro, habrá un tiempo de espera que hará que cada jugador considere más cuidadosamente si regresar a su nave original es viable o si es mejor reclamar una nueva de reemplazo. La introducción del seguro se integra a la economía del juego, ya que no solo vas a tener que recaudar créditos para adquirir naves y asegurarlas, sino también vas a tener que tener en cuenta los costos asociados con reparaciones, combustible y otras transacciones necesarias que pueden influir en la economía dinámica de Star Citizen. Por ello, perder una nave en Star Citizen no será un evento trivial, puede tener repercusiones importantes, incluso la posibilidad de perder tu nave para siempre añadirá una capa de riesgo que influye en cómo te comportas con ella y por supuesto las actividades que realizás. Bueno gente, espero que todo este material les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya sabes que de ser así puedes dejar ese enorme like, también tu comentario para enriquecer todo este contenido. De momento no voy a hacer una síntesis y opinión sobre esto en particular, sino que luego de toda la serie de videos que voy a generar con el contenido que nos ha dejado la CitizenCon, prefiero hacer un análisis más sintético, en el cual dar la opinión, porque como te dije al comienzo del video, quedó muchísima tela para cortar, muchísimas aristas con un sabor bastante dulce, otras con un sabor bastante amargo, así que para no hacer un análisis en cada video que haga, lo voy a dejar para el final, así que estate atento a ese video final que llegará dentro de muy poco. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, cuando el futuro lo disponga. Adiós.